Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarles en nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Cátedra UNESCO INTA, el Agua en la Sociedad del Conocimiento. Les damos, como en todos estos espacios de conocimiento, la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes que muy puntualmente están ya conectados con este espacio de conocimiento a través de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. En este viernes 9 de julio estamos conectados a través de Zoom, pero también estamos conectados y les saludamos con muchísimo gusto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook Live, de las redes sociales del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y también de los sitios institucionales. Ya estamos listos para iniciar con este nuevo seminario en línea, este nuevo espacio de conocimiento. Y esta mañana un tema de lo más interesante, el agua y la salud pública en una de sus vertientes. Es un tema muy amplio y pues esta mañana tendremos la fortuna de escuchar a la maestra Juana Enriqueta Cortés Muñoz, colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para compartirnos algunos de los aspectos más importantes de esta indudable relación interesante, importante sobre el agua y la salud pública. Yo quiero comentarles que estamos grabando esta sesión también para que al final de la misma puedan ustedes en un periodo hacia la tarde de hoy mismo tener disponible el material tanto en redes sociales como en el canal INTA de YouTube. Ahí estará también este seminario, al igual que el resto de seminarios y de espacios de conocimiento que quedan registrados. Y con todo esto, pues ponemos a disposición de todos ustedes un acervo amplio de diversos temas fundamentales con respecto al conocimiento y a la gestión del agua, no solamente en México, también con experiencias internacionales de primerísimo nivel. Yo quiero comentarles que también vamos a estar haciendo una dinámica como en los otros espacios de conocimiento, como ustedes habrán notado, a la hora de ingresar a la plataforma de Zoom, los micrófonos y las cámaras están de momento bloqueados y así van a permanecer a lo largo de toda la sesión, de forma que todos podamos tener una mejor experiencia, una experiencia más fluida de la charla de la maestra Juanita Cortés. Y pues les invitamos a que al final de su charla, cuando ella concluya, pues abramos este espacio de lo más importante que tienen estas dinámicas de conocimiento, de compartir conocimiento, pues abriéramos un espacio para poder recuperar todas sus preguntas y comentarios que nos hagan a través del chat. A partir de que la maestra Juanita Cortés comience su presentación, pueden ustedes en la sección de chat poner sus comentarios, sus preguntas y las iremos recopilando para que al final de su presentación pues podamos abrir este diálogo con ella. Lo mismo invitamos a nuestros amigos, amigas que nos acompañan a través de redes sociales para que en la sección de comentarios, ahí vamos a estar muy atentos nosotros de recibir sus preguntas y sus comentarios también para que también participemos de forma muy activa con este diálogo, con este intercambio de conocimiento, de información, de perspectivas con la maestra Juana Enriqueta Cortés Muñoz, colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Habiendo hecho ya estos anuncios, yo quisiera, pues en este momento, presentar a nuestra invitada de esta mañana, que le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación para compartir con nosotros esta relación entre el agua y la salud pública. La maestra Juana Enriqueta Cortés Muñoz es química farmacobióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en Ciencias de la Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública y estudios de doctorado en Ciencias de la Salud en Epidemiología. En el INTA ha sido subcoordinadora de potabilización y de calidad del agua y actualmente es tecnóloga en la subcoordinación de calidad del agua, donde coordina diferentes proyectos, tanto externos como de consultoría, pero también proyectos de investigación, proyectos que le llaman también proyectos internos. En sus líneas de trabajo están pues tanto la calidad del agua y la salud, como la ecología de patógenos entéricos, la desinfección de agua, contaminantes emergentes y no regulados en agua, temas fundamentales también muy importantes, evaluación de riesgos a la salud por exposición a contaminantes ambientales, entre otras líneas. Tiene publicaciones nacionales, internacionales, varias de ellas, así como publicación de capítulos en libros y es profesora invitada en el Instituto Nacional de Salud Pública en materia de calidad del agua.
Participa también en comités para la revisión de normas oficiales mexicanas relacionadas con agua para uso y consumo humano, una tarea también muy, muy importante, y ha participado en grupos de trabajo sobre temas relacionados con calidad del agua y salud. Yo en este momento quiero pues darle la bienvenida y saludar con muchísimo gusto a Juana Enriqueta Cortés Muñoz, quien ya está conectada con nosotros. Maestra, ¿cómo está? Muy, muy buenos días. Hola, muy, muy Feliz estar buenos aquí. días, de verdad. No, pues perdón. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con la gente del IMTA y particularmente, bueno, es grato para mí con todos mis compañeros, pero bueno, es un placer siempre contigo, con Moni, con Indira y bueno, con Muchísimas Michelle, gracias. que no hemos tenido mucho contacto, pero el poco contacto que ha sido de mucha calidad. Así de que no, Muchísimas gracias. contentísima de estar aquí con ustedes y vernos, aunque sea a la distancia. A la distancia y aprovechar de lo mejor el tiempo en este viernes, porque el tema, pues como comentábamos al inicio, pues es un tema muy amplio. Y pues en esta ocasión, tú nos compartes una visión sobre la importancia que tiene el agua para la salud, para el bienestar, porque es importante, por ejemplo, mantenernos hidratados, que esa parte es muy, muy importante. Repetimos muchas veces que el agua es salud, que el agua es vida, pero bien a bien, no conocemos en qué se sustentan esas afirmaciones y tú nos vas a ayudar a profundizar en esto. También estaremos contigo pues compartiendo algo de información o algo de conocimiento también de precisión sobre la naturaleza de los riesgos de la calidad microbiológica en el agua, los riesgos que puede tener para la salud, los principales problemas de calidad química del agua para consumo en México y en el mundo, y pues algunas recomendaciones, herramientas de gestión, normatividad, en fin, una presentación muy interesante para lo cual ya estamos listas y listos todos los que estamos conectados. Yo les invito a que con atención sigamos la charla de la maestra Juanita Cortés y a partir de que inicie, los invito de nuevo a que sus comentarios y sus preguntas las podamos ir apuntando en el chat y al final de su presentación, pues abriremos este diálogo con todas y todos ustedes. Pues sin más preámbulo, Juanita, te escuchamos y Ok, iniciamos tu presentación con toda atención. Tal vez es momento ya de compartir tu pantalla y podemos iniciar con tu presentación. Muchas gracias. perfecto. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues vamos a empezar. Ay, perdón. Perdón, chicos, perdón. Abrí una que Se ve dejé abierta perfecto. hace un rato, sí. Sí, estábamos Nada más que en esa una es la de versión PDF. PDF, sí. Ajá. Nada más que es la de PDF y esa pues no me deja hacer Sí, no, que te muchas puedas cosas, seguir con todo. sí. Ajá. Ahora sí estamos viendo el Ahora PowerPoint. sí estamos viendo la buena. Bien, pues Adelante, vamos a Juanita. hablar, como decía Marco, de un tema muy sensible, que es pues el agua, que bueno, hay mucho de especulación acerca de si habrá una guerra por la competencia en el recurso. Y lo que siempre nos dicen es, bueno, ¿por qué queremos agua? Pues para muchas actividades que tenemos al interior del hogar, en los espacios públicos, en actividades comerciales, como es la industria, en actividades agrícolas y ganaderas para asegurar la alimentación en el corto, mediano y largo plazo. También, bueno, es un medio de navegación y transporte importante y la recreación. Y en la recreación tenemos también diferentes, digamos, actividades que son, por ejemplo, el contacto primario, que es la natación, o el contacto en donde ya no es tan directo con el agua como es el esquiar u otro tipo de deportes, pero también el transporte de alimentos y el transporte de bienes mediante naves en el mar o en los ríos, ¿no? Etcétera. Y una cosa que yo quiero comentar con ustedes es la preocupación que hay tanto para instancias internacionales como nacionales sobre estos temas de salud, bienestar y el papel tan importante que tiene en el agua para esto. Entonces, bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la Organización de las Naciones Unidas, pues es la salud y el bienestar. Para la salud y el bienestar necesitamos diferentes factores, como por ejemplo terminar con la pobreza, que haya equidad, que esté asegurada la alimentación, que haya educación de calidad, o sea, una educación que nos lleve a un buen puerto al final, y el agua. El agua que contribuye
y que se relaciona estrechamente tanto con la salud como con este bienestar. Entonces, contribuye al fin de la pobreza, contribuye a asegurar los alimentos. Ahorita vamos a profundizar en la salud y el bienestar, el papel del agua en este objetivo. Si tenemos una buena distribución de recursos hídricos, definitivamente vamos a estrechar o a reducir las desigualdades, ¿no? Las desigualdades sociales entre las poblaciones, entre los países, entre los pueblos. Muy importante la vida marina y la vida de los ecosistemas. ¿Qué sí necesitamos? Pues también estar educados para conservar nuestros recursos en calidad y en cantidad. Y bueno, ahí el instituto donde trabajamos, pues hay gente muy capacitada trabajando en estos temas también. La igualdad de género y bueno, esto también, también debe haber paz, justicia, instituciones sólidas. Nosotros tenemos instituciones que están encargadas también de tanto de conservar el recurso como de sanearlo y como de prevenir que se contamine. Y bueno, también el agua tiene una relación estrecha pues con la producción de energía, con las actividades laborales, con las industrias. Definitivamente ayuda a la sostenibilidad en las ciudades, en los pueblos. La producción y consumo debe ser responsable. Y bueno, digamos, una de las grandes preocupaciones ahorita que es el cambio climático, ¿no? Las acciones que tiene el clima sobre el agua limpia. Y entonces entramos con este marco general, digamos, entramos a por qué es importante el agua para la salud. Y una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos es que somos agua. Al final nuestro organismo, al menos la mitad de nuestro organismo es agua, dependiendo de la edad que tengamos. Y nos vamos desde las células menos evolucionadas, como son las bacterias. Y entonces vemos que tanto las bacterias como células más evolucionadas, como son las células animales o las células vegetales, tienen el 70% de agua. Otros nutrimentos están inmersos, están contenidos dentro, digamos, en esta matriz de agua y de otras moléculas, pero sobre todo agua. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Cuando está el organismo en gestación, un feto va a tener entre el 90 y el 100% de agua, dependiendo de la etapa de gestación que esté. En un recién nacido va a haber un 80% de agua. En los niños, hasta la adolescencia más o menos, 3/4 de su peso corporal, de su masa corporal, o más de 3/4 van a ser agua. En los adultos este contenido va a bajar un poquito y bueno, ya cuando estamos en la edad de, digamos, ya que somos adultos mayores, de 60 años, de 70 años, pues este contenido de agua se va reduciendo y puede llegar a representar únicamente la mitad del peso corporal. Les comento que en las mujeres el contenido de agua es menor en general, porque por nuestra naturaleza nosotros tendemos a contener un poco más de grasa en algunas zonas del cuerpo, lo cual no es insano, así es nuestra naturaleza y estamos diseñadas para eso, por ejemplo, para amamantar a un bebé. Y una vez que entramos a esta parte de cuánto de nuestro peso corporal es agua, pues nos vamos a los órganos, ¿no? Y resulta que en el cerebro más del 80% es agua. Entonces, de ahí, ustedes imagínense la cantidad de líquidos que tenemos que reponer. Siempre debemos reponer el líquido que perdemos. Nuestros pulmones también tienen una gran cantidad de agua, igual que nuestro corazón. Los riñones, los músculos tienen un poco menos. Los ojos tienen una función importantísima y el agua es un lubricante importantísimo para mantenerlos hidratados. Las lágrimas, este líquido que se necesita para no tener malestar. Nuestra sangre tiene una gran cantidad de agua
que va a favorecer que se transporten nutrientes y se transporte el oxígeno a través del organismo. Y bueno, el sistema o el tejido que menos agua tiene, pues son los huesos. Entonces, de aquí, bueno, pues tenemos una primera conclusión. Debemos tener una hidratación óptima o adecuada para que podamos tener buena salud. Debemos evitar la sed. Esto es muy importante. Es decir, nosotros con periodicidad debemos tomar agua. No tenemos que tomarnos 2 litros de agua al mismo tiempo, sino un vaso de agua después de ciertos espacios, en ciertos tiempos. Digamos, 5 vasos a través del día, ¿no? En la mañana, a mediodía, por la tarde, a media tarde, por la noche. Y esto nos va a ayudar a mantenernos hidratados. ¿Por qué debemos evitar la sed? Porque cuando tenemos sed, quiere decir que ya estamos un poco deshidratados. Bueno, esta deshidratación puede ser desde leve hasta grave, pero digamos que cuando tenemos sed, el cerebro está sufriendo y es importante mantener, por todas las funciones que coordina nuestro cerebro, pues es importante que esté bien hidratado y que estemos nosotros bien hidratados. Esto debe ocurrir a todas las edades y en todas las épocas del año. Aun cuando haga mucho frío, es necesario ingerir líquidos. Y entonces, imagínense, nada más si nosotros hablamos de que alrededor del 60% es agua, en un adulto de 70 kilos, que es el promedio que se toma para hacer muchas estimaciones, pues hay 42 litros de agua, que va a estar al interior de las células o en el exterior. Esta agua que está en el exterior, pues nos va a ayudar también a proteger los órganos. Y nuestro plasma, que son 3 litros de sangre, pues es prácticamente pura agua. Ahora, ¿qué funciones tiene el agua en el organismo? Pues va a controlar la temperatura del cuerpo. El agua interior nos va a permitir tener una temperatura de alrededor de 36 grados para que no haya deterioro ni daño a los órganos vitales, sobre todo el cerebro, por ejemplo. Va a humedecer el oxígeno que respiramos y facilitar su transporte en las células. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la nariz reseca, pues nos molesta hasta respirar, ¿no? Nos puede lastimar. Entonces, es importante que las mucosas tengan humedad. Protege los órganos vitales, ya comentábamos, amortigua las articulaciones y una función también muy importante es que nos permite eliminar productos de desecho. Si no tenemos una buena capacidad para excretar orina, excretar sudor, pues vamos a intoxicarnos. Pero debe haber un buen balance de agua en el organismo. Debe haber un buen balance hídrico. No es válido tomar agua en exceso. Eso tampoco tampoco ayuda al organismo. Pero también, por supuesto, que este volumen que sea adecuado para el organismo, pues va a depender del gasto energético. No es lo mismo una persona que tiene actividad sedentaria que un deportista de alto rendimiento o una persona mayor o un niño, y también va a depender mucho de la capacidad que tengan nuestros riñones, para concentrar o diluir solutos. Ahora, y el agua misma, vamos a tener pérdidas insensibles. ¿A qué llamamos pérdidas insensibles? Lo que respiramos. Cuando nosotros expiramos, el aire que es ¿cómo les diré? Expiramos como vapor, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, esto lleva el CO2, pero también lleva humedad. En promedio, y van a encontrar información diversa, yo traté aquí de compactar lo más posible diferentes fuentes, pero en promedio, nosotros ingerimos entre 2.300 y 3.000 mililitros por día. Estamos hablando de un adulto de alrededor de 70 kilos. Y nuestras pérdidas son también de alrededor de 2.300 a 3.000 mililitros. Cuando hay un desequilibrio en esto, cuando estamos acumulando líquidos, es decir, que desechamos menos
de lo que ingerimos, algo en el organismo no está funcionando bien, muy probablemente los riñones, o en una persona con tensión arterial alta, pues también va a haber acumulación, o más bien la tensión se puede deber a la acumulación de líquidos en el organismo. Entonces, muy importante tener una cantidad adecuada de líquidos, ingerir una cantidad adecuada de líquidos, ni más ni menos. Y entonces vean cómo la pérdida por respiración puede ser importante, de entre 300 y 600 mililitros. En el sudor, entre las dos, en el sudor podemos, dependiendo del clima, de la actividad, podemos perder hasta 850 mililitros. En la orina, entre 1,25 litros y 1,5 litros. Y en las heces excretamos realmente menos líquido. Creo que ahí hay un dedazo. Bueno, ok. ¿Y qué pasa con el agua en la dieta? Bueno, por favor, evitemos bebidas azucaradas, inclusive las bebidas light, porque estos edulcorantes tampoco son muy buenos para el organismo, y fomentemos el consumo o practiquemos el consumo de agua natural. En una dieta sana de 2,200 calorías para México, se estimaron 3,902 mililitros de agua. ¿Esto qué quiere decir? El agua que tenemos de los alimentos, que son más de 1 litro, más de 1,25 litros, la energía y agua de bebidas que preparamos como el café, atoles, aguas de frutas, ¿sí? Y el agua de bebida también. Y en total obtenemos esto. ¿Por qué en México tenemos más que este volumen? Porque nosotros acostumbramos mucho las comidas caldosas, pero también tenemos condiciones climáticas diferentes. A eso se debe. Entonces, igual con respecto a los volúmenes recomendados de agua que podemos ingerir, vamos a encontrar información diferente. El del Instituto de Medicina de Estados Unidos, el de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el de México. El de México se parece mucho al de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajan muy en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. En una mujer, vean cómo, bueno, después de cierta edad, pues los volúmenes de agua, las necesidades de agua son prácticamente las mismas. Y aquí estamos hablando de una persona, de personas que no tienen una actividad física fuerte. Estamos hablando de gente, pues, que tiene una vida normal, con una actividad de ejercicio normal, no sedentario, también hay que hacer ejercicio. Y vean cómo en una mujer embarazada el volumen de agua necesario es mayor. Y para una mujer que está lactando, que está amamantando un bebé, también debe tomar agua. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay que hidratar hay que mantener hidratado al organismo y al organismo que se está gestando. Y en la lactancia, la leche materna tiene una gran cantidad, tiene un volumen importante de agua. En un bebé de 0 a 6 meses, pues prácticamente toda el agua que ingiere es a través de la leche, de las fórmulas y la leche materna. Ahora se estima que para un adulto normal, las necesidades son de 30 a 35 mililitros de agua por cada kilo de peso corporal al día. Esta es una manera en la que podemos estimar nosotros cuánta agua necesitamos, pero considerar que si vamos a hacer ejercicio, vamos a requerir más agua. Y en algunos autores nos dan una fórmula que nos puede también ayudar y nos dice que por cada que necesitamos 100 mililitros de agua por cada kilogramo para los 10 primeros kilos de peso corporal, más 50 por cada 10 kilos siguientes, o sea, a los 10 primeros para llegar a los 20 kilos y 15 mililitros para el peso restante. Entonces, esta es una manera de poder estimar nuestro consumo adecuado de agua, digamos, y
En general, pues esto nos daría para una persona de 60 kilos alrededor de 2 litros, entre litro y medio y 2 litros de agua. Ahora, muy importante, ¿qué pasa con el clima? Cualquier elevación de la temperatura ambiente por arriba de 1 grado centígrado, después de los 30 grados centígrados, requerimos 30 mililitros de agua más por kilogramo. Entonces, en una zona árida, pues nosotros hemos visto en México que la gente puede ingerir hasta 4 litros de agua de bebida directa sin considerar la de alimentos, debido al calor. En el caso del ejercicio, la pauta más admitida es de 10 a 20 mililitros por kilogramo por hora en fracciones de 50 a 200 mililitros. O sea, no tomarse, ya terminé de hacer ejercicio y me tomo 2 litros de agua. No, hay que hidratarse cada 15 minutos y no podemos rebasar también este volumen, ¿sí? Y la enfermedad, pues cada grado corporal, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, pues también hay que dar más líquidos. En este tema del COVID, por ejemplo, bueno, la gente que está en situación crítica tiene un manejo diferente, pero una persona que tiene, digamos, eh, síntomas leves y puede estar en su casa, debe estar bien hidratada. En una gripa debemos estar bien hidratados. El moco eh, tiene una gran cantidad de agua y entonces nos deshidrata también, nos lleva a una pérdida de agua importante. Y entonces, volviendo de este tema de COVID y de otras enfermedades de origen hídrico, pues necesitamos una cantidad mínima para poder tener bienestar y para poder, digamos, vivir adecuadamente. Entonces, igual la Organización Mundial de la Salud pues hace una serie de estimaciones que consensan con muchos países, que concentran entre los países miembros, los grupos de expertos, y nos habla de una pirámide en el que nos indica las necesidades mínimas de agua para uso doméstico o en una situación de emergencia. Lo primero, o sea, la primera necesidad que debe cubrirse es el agua de bebida. Inmediatamente después, junto, el agua para preparar alimentos, y esto es en el corto plazo. En el mediano plazo, tenemos que preocuparnos por estos dos aspectos, más el agua para el aseo personal, muy importante, porque muchas enfermedades pueden ser prevenidas si tenemos buenas prácticas de higiene, y ahí va aparejado con el agua para lavar la ropa, la limpieza de la casa, y ya en el mediano y en el largo plazo, pues empezaremos a cubrir las necesidades de agua para cultivos de uso doméstico, o sea, si tengo mi huerto en casa, para la disposición de desechos y ya, digamos, a más largo plazo, pues ya sería el de la agricultura, la ganadería, jardines y recreación. Digamos que estas serían como las prioridades. Junto con esto, nos dicen, bueno, ¿cuál es el nivel de servicio que tenemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué necesidades son las que se puedan cubrir? ¿Y qué impacto tiene esto en la salud? Y no estamos diciendo, este cuadro desde 2000, desde los principios de este siglo que se hizo, no ha sido modificado. Y nos dicen que se considera que no hay acceso si el volumen colectado de agua es menor a 5 litros por habitante por día. También si tenemos que recorrer más de 1000 metros o un tiempo total de 30 minutos para colectar agua. Y en estas condiciones, pues no podemos asegurar plenamente el consumo, y la higiene pues solamente que ocurra en la fuente, es decir, pues que la gente se bañe y lave en un río o en un lago, o que desafortunadamente son cosas que siguen ocurriendo en algunos países y en algunas regiones de México. Esto desafortunadamente no ha podido cambiar. Y aquí el impacto en la salud es muy alto. O sea, no podemos asegurar que la gente va a estar bien de salud y
y tampoco que va a tener bienestar. Un acceso básico es cuando tenemos en promedio 20, cuando más 20 litros por habitante por día, y o bien tenemos que caminar entre 100 y 1000 metros para poder acceder al agua, y el tiempo de colecta sea de entre 5 y 30 minutos. Aquí ya podemos, digamos, asegurar el consumo, pero la higiene va a ser, digamos, limitada, ¿no? Va a poder haber lavado de manos, podemos lavar nuestros trastes, pero va a haber un problema, pues no le podemos pedir a alguien que tiene que colectar 20 litros o tiene que caminar tanto, que se bañe diario, ¿no? Y aquí, bueno, el impacto en la salud va a ser alto. Entonces, seguimos en un problema. Cuando tenemos acceso intermedio, o se considera que hay acceso intermedio, cuando el volumen promedio es de 50 litros. Y ya estamos en este nivel de la pirámide, ¿sí? Y cuando ya estamos en este nivel, digamos que el compromiso o el impacto para la salud va a ser bajo, pero pues todavía no podemos decir que tenemos una toma en el terreno o dentro del agua. A lo mejor tenemos que ir a un hidrante público, pero no nos vamos a tardar tanto tiempo en colectar el agua. Aquí podemos asegurar el consumo, podemos asegurar ya la higiene, básicos, o sea, actividades básicas, y un poquito más el lavado de ropa y el baño, o sea, la ducha, ¿no? Ya el acceso óptimo, digamos que el volumen ya sería de 100 litros por habitante por día, y aquí, pues, digamos, ya estaríamos hablando de que hay un abastecimiento de agua continuo. Podemos tener una red, aunque sea pequeñita. Estamos recibiendo el agua dentro de la casa, si no hasta el interior, por lo menos en el predio, en el terreno, y ya podemos cubrir prácticamente todas las necesidades. Aquí el impacto en salud se considera que va a ser muy bajo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas enfermedades que son prevenibles con medidas de higiene van a poder ser cubiertas. Y hasta aquí estamos hablando de volúmenes. Cuando empezamos a hablar que ya tenemos, digamos, cubiertas estas necesidades básicas, porque lo primero es no morirnos de sed y tener lo mínimo indispensable para sobrevivir, entonces tenemos que entrar a otro tipo de necesidades y entramos a los requerimientos de calidad del agua. Solucionamos cantidad, ahora tenemos que solucionar calidad. Y entonces ya necesitamos, para que los impactos o los compromisos para la salud sean bajos o muy bajos, necesitamos al menos, más bien para que sean muy bajos, necesitamos al menos 100 litros por habitante por día. Para que no haya, y que esta agua esté libre de contaminantes biológicos y químicos, por supuesto. Para que no haya ya ningún compromiso a la salud, necesitamos más de 300 litros por habitante por día, y esto no nos asegura la alimentación, la producción de alimentos. Y bueno, ya para que tengamos seguridad alimentaria, pues necesitamos entre más de 1800 litros de agua por habitante por día. Entonces, pues imagínense, ¿cuánta agua necesitamos para mantener las vacas que nos dan leche? ¿Cuánta agua necesitamos para algo que es banal como una copa de vino, ¿no? ¿Cuánta agua necesitamos para cultivar las uvas y después para hacer el proceso? Y bueno, les decía, aquí hablamos de calidad, de que el agua debe estar libre de contaminantes. Ahora, esta calidad la vamos a calificar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a definir la calidad? Bueno, pues a partir o a través de un conjunto de parámetros físicos, químicos, microbiológicos, que nos van a decir qué uso podemos darle a esta agua. Por supuesto, la mayor calidad, es decir, que esté libre de microorganismos, que esté libre de contaminantes que sean tóxicos para el organismo, y que no tenga sabor desagradable, ni olor desagradable, ni color inaceptable. Pues un agua así es la que necesitamos para consumo humano. Esta es la de mayor calidad. La de menor calidad, o sea,
inclusive podemos utilizar agua residual tratada, podemos utilizar un efluente tratado de aguas residuales para el riego de cultivos como forrajes, fibras o semillas. Y de hecho, el reuso de agua residual en la agricultura es una práctica frecuente en México y en otros países. México tiene una de las áreas más extensas, la segunda área más extensa de riego con aguas residuales en el Valle del Mezquital. Y bueno, lo que sí es que no se irrigan, en teoría, con cultivos que se ingieran crudos. Pero digamos que el agua más limpia la requerimos para el consumo humano, para el riego de vegetales que se consumen crudos y para actividades recreativas con contacto primario, como es la natación, por ejemplo. Y aquí hablamos de manera muy general. Ahora, no es lo mismo exponernos a agentes biológicos que exponernos a contaminantes químicos. Cuando nosotros nos exponemos a un microorganismo o a los microorganismos, la exposición es aguda, es decir, ocurre ahorita. Cuando nos exponemos a contaminantes químicos, generalmente la exposición es crónica. Entonces, en ambos casos, esto va a estar relacionado con la ingestión de agua, pero en el caso de los químicos, el efecto va a depender del volumen, cuánta agua tomo, la frecuencia, cuántos días y la intensidad, cuántas veces al día. Va a depender de esto. En el caso de los microbiológicos, no. Aquí nos vamos a exponer en este momento a los patógenos y el resultado lo vamos a ver muy pronto. Las vías en el caso de los microbiológicos, comentábamos, va a ser la ingestión, el contacto primario, por ejemplo, esta agua que incidentalmente tomamos cuando nadamos y que haya cantidad suficiente para la higiene. Si no hay cantidad de agua suficiente para higiene, es muy probable que nuestra salud se vea comprometida. El evento respuesta en el caso de los microbiológicos puede ser entre 1 y 2 semanas. Es el periodo de incubación. O sea, igual que ocurre, por ejemplo, cuando nos hablaron del tiempo entre la exposición y los síntomas de que se presente en el caso de COVID, que es alrededor de 10 a 15 días, igual ocurre con los microorganismos que están en el agua. La respuesta la vamos a ver entre el siguiente día y 2 semanas después. En el caso de los microbiológicos, los grupos vulnerables van a ser los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas que estén inmunocomprometidas por cirugía, por desnutrición, por algún síndrome metabólico. Estas personas son más sensibles a los patógenos que las personas que en general tienen una buena salud. ¿Qué ocurre con los contaminantes químicos? Aquí el evento respuesta, las dosis aquí, en el caso de los microbiológicos, pueden ser variadas. Las dosis infectantes para una bacteria están en el orden de 10 a la 6, a 10 a la 8, entre 1 millón y 100 millones de microorganismos. Infectante media, el percentil 95 se va a enfermar con menos que estos microorganismos. Y en el caso de los virus, por ejemplo, las dosis infectantes medias pueden ser de 100 y en el caso de los protozoarios pueden ser tan bajas como 1 a 10. En el caso, por ejemplo, del virus de la polio o de los enterovirus, que son casos particulares, pueden estar entre 1 y 10 organismos. Entonces son dosis muy bajas. Ahora, en el caso de los químicos, las dosis también son muy bajas. Aquí estamos hablando del orden de los miligramos y los microgramos por litro, partes por millón y partes por billón. Estamos hablando en ese orden. El evento respuesta va a depender del periodo de latencia o de la ventana de exposición para cada químico. Por ejemplo, para el mercurio es de 6 años. Por ejemplo. Ahora, los grupos vulnerables. Aquí los grupos vulnerables son los organismos en desarrollo y no nos referimos nada más a la etapa de gestación, sino los primeros 15 años de vida de una persona. Las mujeres en edad reproductiva también son vulnerables, pero bueno, pues con frecuencia por diferentes factores toda la población va a ser vulnerable. ¿Qué ejemplos tenemos?
entre los metales, el cadmio, el mercurio, el plomo, metaloides como el arsénico, y no metales como el fluoruro. El arsénico y el fluoruro son dos problemas de calidad del agua para prácticamente muchos países del mundo, al menos 25 países en el mundo. Ahora, compuestos orgánicos, pues tenemos a los plaguicidas, hidrocarburos, dioxinas, fármacos, productos para el cuidado personal, productos de uso industrial y los subproductos de desinfección. Si hablamos de los riesgos microbiológicos, tenemos 4 grandes grupos. El primer grupo, que es el que más nos interesa en el agua para uso y consumo humano, que es el de las bacterias. Ahí vamos a tener bacterias, virus y protozoarios, prácticamente todos. El agua es el vehículo, es un vehículo ideal. Esto los vamos a tener, por ejemplo, el cólera es una enfermedad 100% de origen hídrico. En el grupo 2, tenemos a los parásitos o patógenos que desarrollan su ciclo de vida en animales acuáticos. Ahí hay algunos helmintos. En el caso del grupo 3, que tiene que ver con la cantidad de agua, no tanto con la calidad, sino con la cantidad, porque están relacionados con tener agua suficiente para medidas de higiene. Y ahí también la diversidad de microorganismos que pueden causar problemas va desde las bacterias, los protozoarios, algunos hongos, clamidias, por ejemplo, el tracoma es producido por una clamidia, y parásitos como las amibas, por ejemplo, y pues, también ectoparásitos, ¿no? Pero los ectoparásitos ya no entran tanto en la parte de microbiología. Y tenemos al grupo 4, que son vectores que se desarrollan al menos en una etapa de su vida en el agua, como los mosquitos que transmiten el dengue clásico, el dengue hemorrágico y algunas otras enfermedades. No tenemos muchas mediciones para México, pero bueno, esto es lo más reciente que identificamos, y que son casos de morbilidad atribuible a enfermedades de origen hídrico, o sea, las personas enfermas, y vean cómo la gran proporción es por infecciones. Tenemos un problema de diagnóstico y es por infecciones intestinales mal definidas. No sabemos realmente a qué se debió la infección intestinal. Pero en este grupo, de manera importante, tenemos a las amibas, que entran por la ingestión de agua, y también porque no tenemos cuidado en la desinfección y en el lavado, o el agua con la que preparamos alimentos no tiene buena calidad. Hay otro tipo de infecciones intestinales, paratifoidea, hepatitis vírica A, fiebre tifoidea y las cariasis. Las cariasis no tanto por el agua de consumo, sino porque no hay una buena medida de higiene. Los niños suelen jugar en el suelo y no lavarse las manos después de ir al baño, y entonces esto hace que se infecten y se estén reinfectando con cierta regularidad. Ahora, lo único que yo quiero ilustrarles aquí es cómo, en la medida en la que en este país ha ido incrementándose la cobertura en agua entubada, la morbilidad por enfermedades diarreicas ha ido bajando. Y esto nos da una cruz, ¿no? Que es muy típica. Yo quisiera que fuera más grande, pero bueno, es una buena medida. ¿Cómo fue que esto bajó? Miren, un indicador del bienestar o de la bonanza en un país, digamos, es tener una tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años que sea muy baja. ¿Qué sí se logró en este país? Que de 1990, que teníamos una tasa de 122.7 por 100,000 habitantes de niños muertos en edad menor de 5 años, con la cobertura de agua potable y el ingreso del programa Agua Limpia en el año 1991, que este programa lo que hizo fue incrementar la cobertura, trabajar en incrementar la cobertura de desinfección del agua en municipios de alto y muy alto índice de marginación.
se pudo llegar a 2015 a una tasa de 7.3. Entonces, bueno, una de las metas de estos objetivos de desarrollo sustentable era bajar a la mitad la mortalidad infantil. Entonces, al menos en el tema de enfermedades diarreicas, se ha cumplido en el país. Y también quiero ilustrarles cómo también el alcantarillado, o sea, una buena disposición o una disposición adecuada de aguas y excretas, pues también nos lleva a un buen puerto, ¿no? Nos lleva a mejorar la calidad de vida y también a disminuir las tasas de mortalidad. Entonces, bueno, por supuesto, esto les comento. Como les comenté, está el programa Agua Limpia. En 1993 se hicieron las Semanas Nacionales de Salud, que se inicia y es una práctica continua. En estas semanas nacionales, pues se orienta a la gente sobre medidas de higiene y demás para la salud. Y ahí pues decíamos bendito cólera, porque el cólera en 1991 pues nos permitió ver el rezago que de alguna manera teníamos. Ahora, estos mapas son un poquito viejitos, pero son dos mapas en donde se puede, digamos, ilustrar muy bien. Ya lo que vimos antes era a nivel nacional, ¿qué pasa a nivel de los estados? Y yo les decía, bueno, estas deficiencias que tenemos en las coberturas de agua, en el acceso al servicio, a la frecuencia y la cantidad, a los volúmenes de agua que podemos recibir, pues desafortunadamente siguen siendo un tema importante en el sur y en la península de Yucatán en este país y en algunos municipios en los estados del centro norte del país. Pero vean cómo la cobertura más baja, por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de alguna manera se relaciona con las tasas de morbilidad más altas en este estado. En Veracruz, pues el resultado también es consistente. Entonces, bueno, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Si tenemos agua en cantidad suficiente, con la frecuencia suficiente, podemos coadyuvar con mucho a la reducción de los riesgos. Y a mí me encantan estos dos modelitos que les presento aquí con mucho gusto. Es el modelo de PROS, que es mi ídola, una de mis gurús, y el modelo de la Organización Mundial de la Salud. Este modelo lo que nos dice solamente es que cuando nosotros tenemos mejoras en el agua y saneamiento básico y metemos alguna otra mejora, podemos reducir el riesgo de enfermedades diarreicas o de infecciosas intestinales hasta 2.7. Y este modelo es consistente con el modelo actual de la Organización Mundial de la Salud. Y esto está estimado, queridos compañeros, con base en diferentes condiciones, en diferentes países y diferentes regiones. Ahora, nos vamos a los contaminantes químicos. Y aquí, pues este es un tema amplísimo, trato de sintetizarlo, pero no podemos dejar de revisar dos problemas que son mundiales y que no escapan a México, que es el del arsénico y el fluoruro. Y entonces, bueno, en este primer mapa, con amarillo, está ilustrado más o menos la proporción de habitantes que estarían expuestos a concentraciones altas de arsénico. Y fíjense, se estima, porque nadie tiene una buena estimación, la verdad, y esta es de las referencias más recientes que hay, que entre 94 y 220 millones de personas están potencialmente afectadas por la contaminación por arsénico en el agua. Y en el caso del fluoruro, y vean cómo es de alguna manera consistente, también México está incluido en estos 25 países con problemas de contaminación por altas concentraciones de fluoruro en el agua. Ahora, esta contaminación no necesariamente es antrópica, puede ser natural. De hecho, en México casi toda la contaminación por arsénico en agua subterránea y por fluoruros es de origen natural, no es de origen antrópico. La literatura, bueno, nos dice más o menos qué contenido de arsénico podemos tener en diferentes compartimentos ambientales.
El que nos interesa pues es el del agua subterránea, porque nosotros nos abastecemos básicamente con este tipo de agua, y esto va desde 0.01 parte por billón hasta 80 partes, hasta 0.8 partes por millón, y hasta 50 miligramos por litro en aguas con influencia geotérmica. En agua con influencia minera puede ir de 50 a 5.000 microgramos por litro, es decir, de 0.5 a 5 miligramos por litro. Entonces, puede haber cantidades muy grandes. Más al ratito, en un momento les muestro cómo está el problema para México. En aguas superficiales, pues en general hay menos arsénico, no representa tanto problema, y en los sedimentos ricos puede estar entre 10 a 5.000 partes por billón. Ahora, ¿por qué nos preocupa? Pues porque sí tiene efectos en la salud, y son diversos, y son importantes. Nosotros nos podemos exponer principalmente a través del agua de consumo. Pero hay otros, como los alimentos o los fármacos, que también pueden ser una fuente de exposición. Y esto, pues, ¿de dónde van a llegar? Pues de los depósitos naturales, de los suelos, de las descargas es donde llega el agua, puede llegar a los alimentos. Y bueno, la agricultura, la minería y la combustión de carbón. Entonces nosotros al final, hay zonas en donde la gente va a estar expuesta a través de diferentes fuentes y de diferentes vías, aunque bueno, la mayoría va a estar expuesta a través del agua y los alimentos. Pero no quiero que dejemos tampoco esas otras dos partes olvidadas, porque también hay que trabajar como ciudadanos en la conservación del medio ambiente. Ahora, este arsénico que entra al organismo, pues se va a transformar y se va a excretar. Lo vamos a excretar en la orina, una gran parte se va a excretar en la orina, otra se va a excretar en las heces, muy poca, se acumula en piel, cabello y uñas, pero finalmente pues el cabello pues también es una manera de eliminar, el cabello y las uñas pues, son también una manera de eliminar arsénico, pero digamos que esto nos daría la historia de exposición de las personas, y la piel, ¿no? En la piel, en las células cutáneas se acumula mucho, y eso nos hace sensible, por ejemplo, a cáncer de piel o a problemas de cambio de la textura y características de la piel. Y entonces, bueno, el problema es que una vez que se metaboliza, pues vamos a tener una carga interna que nos va a llevar en el largo o en el mediano plazo, dependiendo de la exposición, a efectos que son carcinogénicos y a otros efectos que se conocen como sistémicos o no cáncer. Son diversos, pero yo quería ilustrarles aquí nada más dos cuestiones que ahorita nos preocupan mucho, que es la diabetes, las enfermedades del sistema circulatorio y la hipertensión. Y el arsénico, la evidencia epidemiológica no es como contundente, pero sí hay vías o sí hay factibilidad biológica de que, por ejemplo, el estrés oxidativo y la inflamación de las células y de los riñones, por ejemplo, nos lleven a una disfunción que endocrina que nos lleve a la diabetes. Se dice que el arsénico tiene potencial como disruptor endocrino, y en ese sentido, bueno, pues se puede ser un mecanismo. Y puede haber disfunción también de las células que nos lleven a cuestiones como la ateroesclerosis, y algo que sí está comprobado es algunos efectos sobre el sistema circulatorio que nos pueden llevar a la hipertensión y a la enfermedad isquémica del corazón. Y eso, bueno, actualmente sí son, digamos, focos rojos en las causas de mayor número de días perdidos de vida saludable o de vida productiva entre la población. Y bueno, también hay un incremento en el riesgo de cáncer. El arsénico es el único, es de los pocos, no es el único, pero es de los pocos contaminantes que está clasificado como carcinógeno de humanos, con evidencia epidemiológica contundente.
Y puede haber cáncer de piel, de pulmones, de vejiga y riñón, dependiendo de la vía y de las concentraciones. Y bueno, la recomendación para no ir más allá de un riesgo de 1 en 10,000 para cáncer, pues nos dicen que la concentración en agua pues no debe ser mayor de 2 microgramos por litro. Desafortunadamente, pues alcanzar esto es muy complicado. Y entonces, bueno, los límites en general están entre 10 microgramos y 25 microgramos. En el caso de nosotros, es de 0.0, es de 25 microgramos por litro, 25 miligramos por litro, y bueno, se está revisando. Ahora, ¿qué pasa con el fluoruro? Bueno, pues los fluoruros también tenemos eh, diferentes vías, tenemos muchos fluoruros ocultos, por ejemplo, en las pastas de dientes, en el agua embotellada. Pero digamos que lo que preocupa para toda la población es el agua que se sirve a través de la red de abastecimiento y la sal fluorada. La floración de la sal, la distribución de sal fluorada está muy controlada en México. En estados como Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, no se distribuye agua fluorada. Y bueno, nos dicen la recomendación, y de hecho este es nuestro límite máximo permisible también en México, no debe haber más de 1.5 miligramos por litro. En el agua mineral a nivel internacional no debe exceder 5 miligramos por litro, estamos hablando de aguas minerales, y si contiene más de 1 miligramo por litro, debe etiquetarse, debe informarse al consumidor. En México se hace. En México el agua embotellada debe indicar cuándo tiene más de 1 miligramo por litro de fluoruro. Y bueno, la mediana de la ingesta en un adulto de 70 kilos en Estados Unidos es de 0.13 miligramos por día, que equivalen a 1.86 microgramos por kilogramo por día. Esto incluye todas las fuentes. ¿Cuáles son los riesgos para la salud? Si nosotros consumimos agua de la red que tiene más de 4 miligramos por litro, se va a incrementar el riesgo de fracturas óseas. Arriba de 10 miligramos por litro va a haber fluorosis esquelética, o sea, los huesos se van a deformar en las personas. Esto ocurre, por ejemplo, en Bangladesh, en estos países de Asia. Y si consumimos más de 0.1 miligramo por kilogramo por día de flúor en un niño, puede haber fluorosis dental. Entonces, se recomienda una concentración de 0.7 miligramos por litro de fluoruro en el agua. Nuestro estándar, nuestro límite máximo permisible está a 1.5 y está en revisión, y se está proponiendo que sea de 1 miligramo por litro. Porque bueno, y esto también tiene que ver con la factibilidad de tratamiento del agua, ¿no? Poder asegurar por lo menos bajar el riesgo. ¿Cómo está en nuestro país esto del fluoruro y del arsénico y el fluoruro? La Comisión Nacional del Agua, esta es información pública. La Comisión Nacional del Agua tiene una red nacional de monitoreo de calidad del agua para aguas superficiales y subterráneas. Entonces, en el caso del arsénico, 64% de las muestras de los pozos que muestrearon cumplen con calidad de agua potable excelente, es decir, tienen menos de 0.025 miligramos por litro de arsénico total. Igual que, digamos, esta tendría menos, igual que los puntos en verde, pero los puntos en rojo nos dicen que están fuera de normas, están arriba de 0.025 miligramos por litro. En el caso del fluoruro, los 16.7 están fuera de norma, es decir, tienen más de 1.5 miligramos por litro. Vean, por favor, como igual que en el mapa mundial, en México es muy frecuente o es frecuente que la contaminación por arsénico esté relacionada con la contaminación por fluoruro. Entonces, tenemos poblaciones que están potencialmente expuestas a ambos contaminantes de manera concomitante.
Y eso, bueno, pues también nos genera un problema de salud. Se está trabajando en la revisión de estas normas. Hay soluciones, hay que tratar el agua, no consumir agua que no contenga nada de sales, es decir, la ósmosis inversa, por ejemplo, puede ser una solución en algunos casos, pero hay que reconstituirla. Ahora, ¿qué pasa ya con otro tipo de contaminantes? Hay una preocupación en las últimas décadas sobre todo contaminantes orgánicos en las fuentes de abastecimiento. Son los llamados contaminantes emergentes, que incluyen muchos que no son regulados. Y bueno, aquí la gama es amplísima. Va desde productos industriales hasta lo que nosotros tenemos en nuestro botiquín y los medicamentos que tomamos. Entonces, pero bueno, nada más les comento, si nosotros tomamos un medicamento, pues es evidentemente para poder aliviar algún síntoma. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros excretamos el medicamento o sus metabolismos en la orina? Y esto llega a los recursos hídricos y otros organismos que no son blanco para ese medicamento se exponen al mismo. Entonces, bueno, esa es una preocupación. Realmente hay mucho por hacer en esa área, ¿no? Les decía yo, la gama es amplísima, de naturaleza y origen múltiple. No, antes del año 2000 o de 1990 realmente no habían sido reconocidos como contaminantes en el agua. En general no están incluidos en la legislación ni normativa ambiental para agua o aire. Sabemos poco de la presencia y los impactos que tienen en los diferentes compartimentos ambientales y en la salud humana para los humanos no blanco. Pero pues finalmente los efectos, como diría Paracelso, pues dependerán de las dosis, pero también de las características de las moléculas y de la frecuencia y exposición a estos, igual que con los metales y con los fluoruros, por ejemplo. Y bueno, una cosa que caracteriza a estos compuestos es que suelen ser resistentes a muchos procesos de tratamiento convencionales. Y ahí, bueno, pues la subcoordinación de potabilización ha trabajado en esta área durante algún tiempo. La idea central es que tenemos poca información de efectos a la salud y están asociados con la exposición crónica a concentraciones que pueden ser ambientalmente relevantes. Los efectos en salud pues pueden ser también puede ser cáncer. Algunos ejemplos son los hidrocarburos aromáticos, los bifenilos policlorados, algunos metales como el arsénico, por ejemplo, y solventes, y plaguicidas, organoclorados y organofosforados, la atracina, por ejemplo. Enfermedades cardiovasculares, especialmente para adultos mayores, y aquí tenemos, por ejemplo, el arsénico, el plomo, el cadmio, el cobalto, calcio y magnesio. En el caso del magnesio no es por exceso, sino por deficiencia. Debemos tener también un buen consumo de magnesio a través del agua y reproductivos, ¿no? Y realmente este efecto es el que llamó mucho la atención hacia los contaminantes emergentes. En países de Europa, en donde hay muchos problemas de fertilidad o de infertilidad, más bien, pues fue donde se empezó a estudiar esta parte del desarrollo que tenían fetos y los niños, pues muchas moléculas que son disruptoras hormonales, entre ellas el arsénico, plomo y mercurio, al sistema inmuno y la neurotoxicidad. Esta parte, déjenme decirles que a mí me fascina esto del sistema nervioso central. Y bueno, una parte en la que he trabajado mucho calidad del agua, la coordinación de calidad del agua en el laboratorio, es precisamente en los métodos. Cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, para la detección de este tipo de contaminantes. Y seguimos con un problema bien grande porque las concentraciones a las que los podemos encontrar están en el orden de los picogramos, de los nanogramos, y entonces, bueno, hay que procesar muy bien.
Pero ¿qué efectos tienen estos picogramos y estos nanogramos en un organismo? Difícil ver los efectos en el corto plazo en un organismo humano. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaríamos la evidencia epidemiológica por exposición crónica y pues estos adultos lo que más información, digamos, nos daría sería un estudio clínico, un estudio de corte, pues tendría que llevar varios meses e incluso años para poder observar efectos. Otros estudios nos pueden dar, digamos, hipótesis bien sustentadas sobre los efectos, pero el peso no sería tan fuerte. Tenemos herramientas como es los estudios en mamíferos que actualmente ya no se trabajan mucho porque, bueno, pues los animales sufren, ¿no? Y tampoco es correcto. Hay muchos cuestionamientos de tipo ético y válidos en este sentido. Y entonces, bueno, tenemos que valernos de herramientas como las técnicas in vitro, o sea, las técnicas en cajas Petri, por decirles de alguna manera, en organismos unicelulares, o actualmente, y es apasionante esto, hay lo que se llama toxicología in silico, que es modelación. Son herramientas informáticas sobre la transformación y posibles efectos de muchas moléculas. Entonces, bueno, pues hay que validar todo este trabajo, pero hay herramientas también para medirlos. El problema que tenemos con muchas de estas herramientas, pues es la incertidumbre por las diferencias que hay entre la misma especie, al interior de una misma especie, por ejemplo, grupos de edad, pesos corporales, entre especies, por ejemplo, pues de un mamífero o un primate a un humano, o de un perro o un gato a un humano, y pues la incertidumbre misma que llevan los resultados analíticos. Entonces, esto es todo un reto. Yo se los presento porque es un reto, porque no estamos seguros de qué es lo que va a pasar y hace falta mucho trabajo en esta parte. ¿Qué es lo que hemos visto en diferentes estudios? Vean nada más, esto es lo que con mayor frecuencia encontramos en aguas residuales, en aguas superficiales y en aguas subterráneas. Entonces, muchos persisten al tratamiento, muchos no, muchos sí se van descomponiendo en el medio ambiente, y algunos, bueno, en los procesos, la gente de la subcoordinación de aguas residuales también han trabajado de manera muy importante en sistemas de tratamiento para eliminar contaminantes emergentes en aguas residuales. Lo que a mí me tocó, tuve el gustísimo de trabajar con ellos, fue para evaluar la factibilidad de llegar hasta agua de calidad potable. Por supuesto, considerando estos contaminantes. Y estos son trabajos importantes. Es importante hacerlo porque los recursos son escasos, porque descargamos muchas aguas residuales a los cuerpos de agua, porque nuestros acuíferos pueden impactarse por la disposición de aguas residuales en la agricultura, o por el contacto con jales mineros, con desechos mineros. O sea, esta es una realidad y hay que ponerle una solución también. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas de gestión que tenemos? Pues un marco normativo, que es mi opinión personal, muy personal, está siendo rebasado y necesita ser revisado a la luz de toda esta información. Pero bueno, al menos sí tenemos normas que nos hablan sobre el tratamiento a que debe sujetarse el agua para su potabilización, el tipo, contenido y periodicidad de análisis y exámenes necesarios para vigilar la potabilidad del agua, métodos de prueba de equipos y aparatos purificadores de tipo doméstico, métodos para la toma, conservación, transporte y manejo de muestra, y los métodos, ¿no? Inclusive los métodos para realizar las determinaciones que están reguladas, y muchos otros y algunos otros aspectos y condiciones
que la Secretaría de Salud nos va marcando también, porque la responsabilidad de la emisión de este tipo de normas, no de la ECOL 001, pero sí las de materia de agua potable, son responsabilidad o son atribución de la Secretaría de Salud. Y en este sentido, pues tenemos nuestra actual norma, que es la NOM 127, SSA 1/1994, la modificación del año 2000. Que además de decirnos esto de los tratamientos al que debe someterse el agua por potabilización, nos da los límites máximos permisibles de calidad. Nos dice cuánto arsénico, cuánto fluoruro, nos regula más de 40 parámetros, pero no más de 45 parámetros microbiológicos y psicoquímicos. La norma 179, que es vigente todavía, se sigue llamando igual, pero ha sufrido revisiones. Nos habla sobre la vigilancia, o sea, sobre la periodicidad con que debemos monitorear los diferentes parámetros y las características que debe cumplir la fuente. La 230, que son los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo de las muestras, durante el manejo del agua y los procedimientos para el muestreo. Ahorita les quiero comentar, hay dos proyectos de norma, una para la 179 y otra para la 127, en donde se está planteando, por ejemplo, en la 127 se está planteando bajar el límite máximo permisible de arsénico de 0.025 a 0.01 miligramo por litro y el de fluoruros de 1.5 a 1 miligramo por litro, básicamente. Igual color, se está planteando incluir la medición de carbono orgánico total para tener una idea de la carga orgánica, si hay contaminación de tipo orgánico, y si rebasamos un límite, por ejemplo, de 1 miligramo por litro o 2 miligramos por litro, bueno, entonces hay que investigar qué es lo que, de qué se trata la carga, por qué esta carga de carbono orgánico. Y en el caso de la 179, bueno, en ambos casos se está incluyendo para aguas superficiales la determinación de microcistinas. Estas microcistinas son originadas por cianobacterias. Puede haber florecimientos durante ciertas épocas del año, por ejemplo, en el lago de Chapala o en la presa Valle de Bravo o en algunos cuerpos de aguas superficiales que pudieran estar destinados al consumo humano. Y bueno, estas microcistinas no son fáciles de eliminar del agua tampoco. Entonces, están en la COFEMER en revisión, en el área de mejora regulatoria todavía, porque bueno, pues los costos de tratamiento también se incrementan. Ahora, ¿qué pasa con el reuso de agua? Nos guste o no nos guste, nuestros ríos y nuestros lagos reciben aguas residuales, tratadas y no tratadas, de todo. Y muchos de estos cuerpos de agua se usan como fuentes de abastecimiento o bien se usan para el riego agrícola. Esto yo lo tomé de una presentación que hizo la doctora Petia Mijailova. Y ella nos comenta, ¿no? Que lo que decimos siempre, bueno, ¿cuál es el objetivo de las normas en materia de calidad de agua potable? Protección de la salud humana. ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros hemos venido trabajando con los comités de agua potable y con los comités en algunos otros grupos de trabajo en materia de calidad del agua? Bueno, yo soy antropocéntrica y entonces mi objetivo siempre es contribuir a que protejamos lo más posible la salud humana y también la del ambiente, porque en la medida en la que nosotros protegemos al ambiente, nos protegemos nosotros. Y en la medida en la que nosotros nos protegemos, protegemos al medio ambiente. Y las formas de vida silvestre, pues, están con nosotros y tenemos que convivir y todos formamos parte y tenemos un lugar en el ambiente, ya sea en el ambiente terrestre, en el ambiente acuático. Todos tenemos un lugar y una función que cumplir en cada ecosistema. Entonces tenemos que protegernos mutuamente. Y bueno, pues eliminar lo que nos sirve o lo que va a deteriorar o pone en riesgo, ¿no?
definitivamente, bueno, el principal objetivo es pero bueno, no tenemos que olvidar que necesitamos producir alimentos y que necesitamos algunos otros bienes para vivir bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues es muy importante el control de la salinidad, la sobresaturación o la colmatación de sales en los suelos, ¿no? En el caso de los urbanos, bueno, pues por ejemplo, si tenemos una fuente, pues no queremos que haya material desagradable flotando, que haya materia flotante o que haya mal olor. En la industrial, bueno, pueden dependiendo del proceso, pues se puede utilizar diferente calidad y para la recarga de acuíferos, pues sí requerimos un agua de calidad, al menos potable, ¿no? Que cumpla al menos con la norma 127. Los parámetros de control para diferentes usos pues también son diferentes, pero en el caso de la recarga de acuíferos estamos hablando del cumplimiento de la norma 127, de los más de 40 parámetros que incluye y otros parámetros más, incluida la materia orgánica. Y tenemos una norma que no es de la Secretaría de Salud, que es de la Comisión Nacional del Agua, que es la 014, y que nos dice bajo qué condiciones podemos llevar a cabo una recarga planeada del acuífero, que en un distrito de riego con aguas residuales crudas, por ejemplo, pues la recarga del acuífero no es planeada. La recarga ocurre de manera incidental. El suelo sí cumple, pues sí elimina una gran cantidad de contaminantes, pero sí definitivamente, como vimos, hay algunos que llegan al agua subterránea, como les enseñé en las grafiquitas estas, en los pasteles de hace un ratito. Y a manera de ejemplo, hay también criterios para otros usos del agua y que tienen el objetivo de salvaguardar la salud humana y también la productividad. Por ejemplo, para la cosecha de moluscos bivalvos, allí el tema es netamente microbiológico. Nos hace unas recomendaciones de número de organismos coliformes fecales que puede haber en el agua para asegurar que el producto va a tener buena calidad sanitaria e inclusive nos dice los métodos que debemos usar para poder llegar al resultado. Y, por ejemplo, para la acuacultura, es decir, para explotar producir peces, por ejemplo, para alimentación, también tenemos directrices que nos da la Organización Mundial de la Salud, son básicamente microbiológicos también. Y fíjense cómo el parámetro más crítico es el del huevos del mintos. Los huevos del mintos ya no entran en la parte microbiológica, pero sí entran en la parte de exposición biológica. ¿Por qué? Bueno, pues porque también los huevos del mintos, la dosis infectiva media es prácticamente 1, está entre 1 y 10, prácticamente es un volado. ¿Qué pretendemos nosotros con todos los límites máximos permisibles que ponemos en las normas, que establecemos en una norma? Proteger a más del 90% de la población. Una cosa son los resultados que tenemos para el 50% de la población, que suelen ser exposiciones a cantidades relativamente altas, ya sea de organismos o de tóxicos. Digo relativamente porque depende de qué estemos hablando. Pero cuando ya queremos defender pues, a la población, entonces ya necesitamos digamos, unos límites más estrictos que nos permitan proteger al percentil 90 al percentil 95. Eso incluye niños, adultos y adultos mayores. Con esto concluimos la presentación. Quiero hacer algunas reflexiones ya nada más con ustedes. Esto ya no lo incluyo porque está mucho en estudiar y es el efecto que las aguas blandas o las aguas duras tienen sobre la salud. Los extremos siempre son, digamos, no son buenos para el organismo. Un agua blanda no nos ayuda. Y se habla de que en las regiones en donde las aguas son blandas,
tienen menos de 250 miligramos por litro, menos de 200 miligramos por litro de dureza, y por ahí que alguien me corrija la concentración para definir un agua blanda, porque no me recuerdo la cantidad exacta. El riesgo de tener una enfermedad cardiovascular se incrementa. Necesitamos un buen ingreso de magnesio y de calcio a través del agua. Pero también se dice que si hay un exceso de dureza y de sólidos disueltos totales en el agua, podemos llegar a tener problemas renales, como cálculos, por ejemplo, cálculos. Un problema que está preocupando mucho en este momento es el de la enfermedad renal crónica, que está presentando en gente joven, en gente de menos de 60 años y que no está relacionada con diabetes mellitus. Este también es un reto para el área ambiental, porque habría que ver qué papel juega el agua en este padecimiento. Y creo que con eso concluimos y quedo pendiente. Muchas gracias, maestra Juanita Cortés. De verdad, una presentación importante, muy clara, muy amplia, interesante, por supuesto, toda esta temática y la forma en la que nos comparte, nos pone a reflexionar tanto esta vinculación entre el tema de la calidad del agua, la salud pública, no solamente a nivel de políticas públicas y a nivel de lo que hay que hacer y planificar, sino también llevarlo a nuestra experiencia personal, que eso también es bien interesante, como en esta presentación, donde nos comentas en particular los requerimientos de cantidad, de calidad del agua para nuestra salud, para el bienestar, en fin, una presentación muy completa. Comentarles que han estado solicitando pues en el chat el acceso a la presentación que compartiste con muchísimo material, mucha información muy importante. Y yo recordarles que pues estará disponible para todas y todos ustedes al terminar el seminario en redes sociales, y un ratito más hacia la tarde también estará para todas y todos ustedes en el canal de YouTube del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que ahí tengan otra vez toda la información y no solamente las láminas que compartió la maestra Juana Enriqueta Cortés, sino también, pues, por supuesto, su explicación y la forma de exponerlo, que además ha sido como con mucha claridad. De verdad, muchísimas gracias. Muchos comentarios, felicitaciones también que hemos estado recibiendo, Juanita. Y si quieres, sin más preámbulo, te doy a lo mejor chance para que te tomes unos 2 traguitos de agua, es lo que te hago, te comienzo a hacer las preguntas. Mi cafecito que está helado, pero Es, bueno, café frío, pero trae su buena dosis de agua de buena calidad. Entonces, yo quiero aprovechar en este momento también para saludar a todas las personas que se conectaron de no solamente de diferentes regiones de México. Muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos con muchísimo gusto y entusiasmo a Colombia, a Guatemala, a Honduras, a Costa Rica, Ecuador y también de Canadá. Nos están acompañando en esta experiencia de conocimiento que sin duda pues es de importancia para todas las latitudes donde nos encontramos. Vamos entonces, si estás de acuerdo, comenzaremos por un par de preguntas que llegaron desde Facebook. Vamos a empezar ahora primero con las de Face, si estás de acuerdo. Y ajá. aquí eh, en Facebook, Mar Díaz Santos, muchas gracias por tus preguntas. Pregunta, bueno, ¿cuáles pueden ser las principales observaciones o críticas a la estrategia de las plantas potabilizadoras para consumo humano? Y si quieres te la ligo con la segunda pregunta de ella misma. Ella dice, por ejemplo, ¿cómo se podría resolver el tema de las personas que reciben agua amarilla o tamarindo como chocolatosa, ¿sabes? O incluso negra. ¿Qué tendrían que hacer estas personas? ¿Qué tendría que hacerse para dar seguimiento a estas acciones domésticas o para el tratamiento adecuado de esta agua para que no ocurra esto? Mira, bueno, pues las plantas, bueno, yo quiero pensar que tienen procedimientos para trabajar adecuadamente. Yo no estoy muy familiarizada ya con las plantas en sí. Sí hay solución para el agua chocolatosa, depende del tipo de contaminante que tenga. Digamos, si tiene hierro manganeso,
ahí voy a hacer el comercial, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene una tecnología que, que ha sido ampliamente probada, distribuida y compartida para la eliminación de hierro y manganeso. Eh, Hay plantas en el país que están utilizando esta tecnología para la distribución de agua. O sea, eh, el punto es, pues ya más de la gestión, ¿no? De cómo se distribuye el agua, qué capacidad tiene la planta y cuánta gente está conectada, ¿no? Ahí sí no es como muy mi, mi, mi expertise en esta parte, ¿no? Ya, Pero muchas digamos, y también hay equipos domésticos que sí tienen la capacidad también para tratar el agua a nivel domiciliario, aunque estrictamente hablando, el organismo operador debería estar responsable de entregarnos un agua que cumpla con la norma y nosotros no tendríamos por qué estar instalando ningún tipo de dispositivo en casa. Pero bueno, la verdad es que es una realidad, se tandea el agua, hay que almacenarla, que ese es otro punto. Cuando nosotros almacenamos el agua, si no tenemos buenas condiciones en el tinaco o en la cisterna, aunque de la planta llegue el agua con buena calidad, ya al interior del domicilio pues se deteriora, ¿no? Importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Juanita. Pregunta Lilia Adriana Ríos. Bueno, comenta primero, muchas gracias por la información. Y comenta, quisiera saber si las soluciones de plata son confiables para eliminar todo tipo de microorganismos en agua y para desinfectar frutas y verduras. Es efectivo? Y hay otra pregunta que está vinculada con esto, es si los excesos de este componente pueden tener algún impacto negativo en la salud. Sí, sí son efectivas. Hay que seguir la instrucción que nos dé el fabricante, porque bueno, ahí esto sí está regulado también con esta norma de los equipos perdón, de sustancias germicidas para uso doméstico. Eh, Mira, la acumulación de plata, las dosis que se utilizan de plata para inactivar básicamente bacterias, no tanto otro tipo de parásitos, pero ahorita les comento qué hacemos con los parásitos. Las dosis de plata que utilizamos realmente no son tan altas como para que nos cause un daño a la salud. Tendríamos que tomar muchos años y dosis muy altas todos los días para que nos diera lo que se llama argiriosis, nos cambiara el color de la piel, nos cambiara inclusive el color de los ojos, porque la plata se acumula en las células y las pone oscuritas, ¿no? Las pone oscuras. Sí ocurre. ¿A quién le ha ocurrido? A la gente que toma suplementos con plata? Porque son dosis. Entonces, eso no es sano. Pero digamos que esta práctica que nosotros tenemos en casa de desinfectar sí es efectiva. ¿Qué tiene que haber antes de que hagamos esta desinfección con plata? Un lavado mecánico bien hecho. Y de ahí, pues la cantidad de agua, ¿no? Entonces, yo voy a tomar una lechuga, voy a tomar la hoja de la lechuga, le voy a poner agua en chorro para mecánicamente quitar lo que está en la superficie y después, bueno, ya la voy a desinfectar. Igual voy a hacer con las fresas, igual voy a hacer con otros alimentos, ¿no? En la medida de lo posible, por ejemplo, ya el agua que desinfectamos en casa, mejor ponerle clorito o usar un filtro, de estos filtros mixtos que hay. Eh, de hecho, algunos filtros están impregnados con plata y tiene la función de que el filtro no se sature de microorganismos y al mismo tiempo de desinfectar el agua. Pero no, la posibilidad pues, de que haya un daño es realmente a muy largo plazo. Muchas gracias. Y conectado con esto, también Lilia Adriana Ríos, Alducín, pregunta si los sistemas de filtración, seguimos en el ámbito doméstico, si Claro, estos sistemas de filtración doméstico sí, sí, ayudan sí. considerablemente a disminuir, por ejemplo, fluoruro o arsénico en el agua que consumimos. ¿Estos filtros domésticos ayudan con fluoruro y arsénico o es un sistema diferente? No, tiene que ser un sistema diferente. O sea, los filtros normales que se utilizan, los filtros normales en general son para eliminar microorganismos. Lo primero que nos aseguran es
que no haya microorganismos. Después, bueno, le ponen a veces un filtro de carbón impregnado con plata y ahí nos ayudan a quitar, por ejemplo, el olor del cloro, por ejemplo, ¿no? Olores y color y sabor, sí nos ayudan. Pero este tipo de filtros no nos van a quitar fluoruros ni arsénico. Voy a hacer otro comercial. Si a alguien le interesa, bueno, estamos llevando todavía con lo que era el Instituto Nacional de de la Infraestructura Física Educativa, el Programa Nacional de Bebederos. En ese Programa Nacional de Bebederos, diferentes empresas, y si quieres después trabajamos algo así, porque yo creo que sí es importante, diferentes empresas estuvieron proponiendo equipos diferentes para eliminar contaminantes específicos. Eso incluye arsénico, fluoruro, metales, sólidos disueltos totales y dureza, básicamente. Sí, los resultados pues del agua de entrada y de salida pues nos dicen que sí funcionan estos equipos, pero no son iguales, o sea, definitivamente son diferentes. Correcto, muchas gracias. Y tenemos ligado con esta pregunta también otra pregunta de Alma Sobrino. Tú mencionabas el tema de la normatividad, cómo está normado esto en nuestro país. Se pregunta si en la NOM para agua potable, la 127 comentaste, se marca que para tratar arsénico en agua, el uso de carbón activado, si crees que esto es suficiente para eliminar el arsénico en el agua. Yo creo que no. Y bueno, ahí la gente de potabilización yo creo que les da una mejor respuesta a la que yo les puedo dar, ¿no? Yo creo Correcto. que ahí se utilizan otro tipo de medios filtrantes también, pero es que el carbón a veces lo usan como pulidor, básicamente, o ya al final o al principio a veces para quitar material orgánico, cosas así, pero metales no creo que sea muy efectivo. Habría que complementar con Habría otros que, sí. sistemas. Correcto. Pregunta también de Maru Kolev, así está identificada como usuario aquí en la reunión. Pregunta si crees que hay que hacer una revisión de la NOM de agua potable, siendo que hay nuevos compuestos y hay diversas actividades y productos, como hemos ido evolucionando, digamos, en la propia actividad humana y en todo lo que se va como añadiendo al agua. ¿Tú sí crees que es necesario pues que se haga una revisión a estas normas para estar actualizados? Sí, hay que revisarla. Yo comentaba dentro de la misma plática que, bueno, siento que la normativa nos ha rebasado. Hay dos cosas importantes, ¿no? Sí hay que revisarlas, sí hay que modificar y también hay que cumplir. Correcto, También hay correcto. que cumplir, ¿no? Porque la norma, pues podemos tener una norma de lo mejor, mucho más amplia, mucho más rica, pero si no hay la herramienta para vigilarla, pues se vuelve letra muerta y seguimos en la misma situación. Desafortunadamente, pues una realidad es que ya vigilar, por ejemplo, arsénico y fluoruro, que son dos problemas que nos brincan fuerte y en este momento, o sea, no para el futuro, para ahorita, cuesta trabajo la vigilancia y el cumplimiento, ¿no? Entonces, imagínate, en el caso de los orgánicos, los costos de análisis no son sencillos y de hecho la norma está en revisión porque la norma quedó con mucho más amplia. Este proyecto de norma quedó con mucho más amplia, pero pues los costos sobre todo de análisis de compuestos orgánicos, el número de laboratorios que hay con la infraestructura para poder analizar estos compuestos orgánicos. Es decir, hay una serie de cosas que sí tienes que hacer para modificar. Pero definitivamente sí estamos rebasados, sí tiene que haber cambios y cambios en la gestión, en el fortalecimiento, porque hay que fortalecer a los organismos operadores, hay que fortalecer a los laboratorios, ¿no? Tiene que ir todo junto, hasta zona política, pero Claro. bueno, pues
Bien, porque además bueno, se vincula también con otros comentarios, continuando con comentarios e intervención de Alma Sobrino, lo que tú estás ahora comentando. Pues sí, comenta que hay que realizar o hay que revisar esto porque tal vez sean insuficientes los indicadores de calidad del agua, incluso que se revisen en la actualidad, que sería importante revisar esto. Y pregunta, una pregunta interesante, que si crees que el Tratado de Libre Comercio ayudaría, por ejemplo, a la revisión o a la actualización de estas normas oficiales relacionadas con la salud. Pues sí, debería, sí debería, porque hay muchas cosas, por ejemplo, la exportación, la exportación de alimentos, ¿no? Tendríamos que regar con agua de cierta calidad, y es un ejemplo, y esto tiene que ver no de manera directa con la salud, pero sí de manera indirecta, porque unas fresas no las puedes regar con agua negra, por ejemplo, las tienes que regar con agua potable prácticamente. Entonces, bueno, el TEMEC sí nos pone condiciones de este tipo para la exportación. Nosotros para la importación podemos poner también nuestras condiciones, ¿no? Luego, bueno, una cosa importante son las aguas transfronterizas. Por ejemplo, el Correcto. río Bravo, el río Grande, que se utiliza para consumo humano, ¿no? Y que hay que compartir con Estados Unidos, Buen punto. En ¿no? el, Entonces ahí tenemos este asunto internacional, no nada más del TECMEC, sino todos los tratados que tenemos de agua, que tienen que ver básicamente con la cantidad, pero bueno, la calidad es importante. Sin duda, por ejemplo, en ese tema de la vinculación entre la calidad y la cantidad de agua, comenta Carlos Gutiérrez, dice, bueno, muchas felicidades por su exposición brillante. Y su pregunta es si consideras que se debe tomar en cuenta los aspectos de calidad del agua en el cálculo de la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Pero por supuesto que sí. O sea, un recurso no es recurso si no puede ser utilizado adecuadamente, ¿no? Entonces podemos tener toda el agua, en el mar tenemos prácticamente toda el agua del mundo, ¿no? Es bien poca el agua dulce que tenemos. Y sin embargo, ese recurso no está tan disponible para consumo humano, por lo menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cantidad de sales no nos lo permite, ¿no? Hay que darle un tratamiento. Entonces, sí, yo sí pienso que en el caso de, como para el acceso, en el caso de disponibilidad, habría que considerar la calidad. Muy bien, correcto. Nos están llegando un buen número de preguntas, Juanita. Tal vez no nos dé tiempo y comentarios, no nos dé tiempo de abordar todos, pero me gustaría mucho compartirte todo lo que hemos estado Uh -huh. recopilando y este diálogo que abrimos por escrito con todos los asistentes para que pudiéramos, si no nos da el tiempo ahorita, pues seguirlo analizando y poder tener algunas respuestas o comentarios a lo que las personas que nos acompañan en esta sesión están planteando. César Calderón comenta felicidades, maestra Juanita, excelente presentación. Gracias, maestro. La profunda reflexión final y la pregunta que haces, ¿cómo empatar el quehacer de los organismos operadores de agua potable con unos requerimientos reales para que el agua de suministro sea salubre en su forma más amplia? ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran reto y está muy relacionado con lo que primero pregunta esta chica. La primera pregunta que teníamos son dos En preguntas efecto, relacionadas. Mira, yo creo que eso es realmente complicado, ¿no? No me parece un tema sencillo. Y ellos que están metidos en el tratamiento y le pregunta a esta pobre servidora, no sé cómo hacer. Yo creo que hace mucha falta mm, la capacitación real. Yo creo que sí hay que capacitar y suena como, no quiero sonar trivial, pero la concientización, porque al final somos las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo un organismo operador le puede sacar buen provecho o el mejor provecho a lo que tiene para dar un buen servicio? Yo sí creo que tiene que ver con la capacitación, sí tiene que ver con las cabezas en los mismos organismos y, y hace falta el fortalecimiento de la vigilancia, ¿no?
por lo menos está bien que el organismo operador sea el responsable de monitorear su agua, de tener sus programas, pero yo, autoridad, también tengo que ir a verificar, así como a los laboratorios nos llega la EMA para verificar que estamos cumpliendo nuestros procedimientos, pues sí debería haber como más estas visitas de la Secretaría de Salud para verificar, ¿no? que que se están cumpliendo con los programas, que se está cumpliendo bien. Y una cosa que a mí me parece importante también es que los organismos operadores, como en otros países, nos deberían de informar sobre la calidad de agua que nos están sirviendo, que nos están abasteciendo. Esa era una propuesta también en la nueva norma de agua potable, porque pues sí te tienen que decir que por X o por Y no se cumple con esto, ¿no? O en el caso de una planta potabilizadora, porque las aguas subterráneas no, difícilmente se potabilizan. La verdad son pocas las aguas subterráneas que pasan por todo un proceso de potabilización, pero sí se desinfectan, al menos por normas se tienen que desinfectar. Pero lo que sí nos tendría que decir, por ejemplo, la planta de Guadalajara, que trata aguas superficiales, cuando se le tiene ruptura en un tubo, le va a dar mantenimiento, así como nos avisan del Cutzamala que se va a suspender el servicio de agua porque se le va a dar mantenimiento. Bueno, así nos deberían avisar que tuvieron un problema en la planta y que pasó agua que no cumplía, ¿no? Correcto. Es una opinión personal. No, muchas gracias, de verdad que sí. Y Y ahí yo creo que eso nos ayudaría. No sé si eso le conteste, si con eso le conteste a César, pero no se me ocurre desde la trinchera de este lado cómo hacerle, ¿no? La otra trinchera pues tiene más que ver con las políticas públicas, con cómo se asignan recursos, cómo se disponen recursos y ver cómo hacemos para que lo de agua se vaya al agua. correcto. Y hay comentarios también al respecto, gracias. Pues sí, es una reflexión que tiene que abordarse y continuarse desde todos los involucrados en esta relación entre el agua y la salud. Eh, Saludos también, te mando muchos saludos, comentarios de parte de Marta Luisa Fragoso de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. Muchas gracias por su presencia. También Oscar Clemente comenta, pues sí, importante darle seguimiento a los avances en esta materia en México con respecto a los objetivos del desarrollo sustentable en materia de agua. Importante también tenerlo presente. Una pregunta interesante también, Juanita, de Miguel Hernández. Dice, sabemos que en la Riviera Maya llegan cerca de 18 a 20 millones de turistas. Se estima que se descargan toneladas de bloqueadores. Y hay un planteamiento, por ejemplo, para la regulación de estos compuestos. Ahorita que comentabas de los emergentes. Fíjate que ya no puse porque, bueno, por los tiempos y como decía yo, pues era un tema, es un tema muy amplio y yo quería dejarlo así como para que todos los interesados se metan en esta parte también, porque ahí está todo por ver. Sí, sí, yo no he trabajado en particular en la Ribera Maya, pero con César, con Arturo González, que por ahí lo vi también. Estuvimos trabajando en esto los emergentes en Guadalajara, en Guanajuato, en el Mezquital, y uno de los que persistían es precisamente un bloqueador y bloqueadores solares y repelentes de insectos. Entonces, yo me parece haber visto, y lo voy a buscar, un artículo publicado de contaminantes emergentes en la Riviera Maya y entre lo que encontraban estaba este tipo de compuestos, si mal no recuerdo, algunos fármacos e inclusive cocaína y metabolitos de cocaína. Entonces, este es un problema delicado, ¿no? Por, por todo lo que implica y cómo a veces se desechan este tipo de productos indiscriminadamente al suelo o al agua o al inodoro, ¿no? Entonces sí es lo voy a buscar, te lo voy a enviar y que te deje sus datos para que se lo proporcionemos. Por supuesto que sí, muchas gracias. Y estamos pues ya prácticamente cerrando también por el tiempo, pero yo no quisiera dejar de comentar y agradecer a Elvia Manuela Gallegos.
Excelente ponencia, comenta ella. Alberto Rojas Rueda también, muchas gracias por la información actualizada y de gran utilidad para nuestra salud. Muchas gracias. Irlet Segura, comenta, excelente presentación. Irletita. Ujú. Gracias por compartir tu experiencia. Norma Ramírez, una presentación excelente. Ah, mi Gracias jefa. por tu Gracias. conocimiento. Josefa Figueroa también felicita. Mónica Mejía, gracias por brindarnos esta información importante. Una pregunta para una respuesta, ya no tenemos mucho tiempo, pero una respuesta breve. Pregunta Maru Kolev, que ha estado muy activa. Muchas gracias, Maru, por tu participación. Si se tiene alguna publicación con los parámetros que se han establecido para los bebederos y qué seguimiento se da a estos parámetros. Estamos trabajando con eso. No se ha publicado porque el proyecto está en desarrollo. Así es un proyecto con el que tenemos desde 2010, desde el año 2016. Es una cantidad de información impresionante. Ahorita, bueno, con la doctora Julia Prince, bueno, con el apoyo allá en la coordinación y en la subcoordinación, con el apoyo de ustedes también, de comunicación y participación. Aquí está mucha gente del instituto colaborando y estamos trabajando en esta parte, ¿no? Y que la información sea pública y nos brinde diferentes tópicos, digamos, diferentes aristas del problema. Entonces, está prácticamente toda la coordinación de calidad del agua y ustedes aquí y la gente de hidráulica también aquí colaborando. No, pues muchas gracias, Juanita. De verdad ¿Mm? que el que haya tanta participación y el que el tema sea tan amplio nos da un perfecto pretexto para poder invitarte de nuevo y seguir profundizando Cuando quieran. en alguno de los aspectos que has compartido con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. También Miguel Hernández comenta que hay estudios y artículos realizados por el CICI, el Centro de Investigación de Yucatán, y podría ser un parteaguas para lo que tiene que ver con bloqueadores. Muchas gracias, Miguel, por ahí Ujú. para la pregunta de bloqueadores. Muchas gracias. Y yo simplemente quisiera en este momento, pues en nombre de todos los presentes, los que tenemos la fortuna de escuchar tus comentarios y tu presentación, por supuesto, pues agradecerte el compartir, como han comentado varios asistentes, compartir tu conocimiento, tu experiencia con todos nosotros, una charla de lo más ilustradora, muy interesante. Hoy aprendimos cosas importantes y además nos ayuda a seguir normando nuestros criterios y poder tener una visión más precisa de la problemática y de las posibles soluciones que podemos implementar desde donde cada uno de nosotros nos encontremos. Muchísimas gracias, Juanita. De verdad que te agradecemos muchísimo esta mañana interesante de conocimiento y yo quiero, pues además, ahora invitar a nuestros amigos, amigas, a que pues puedan prender también sus cámaras para que podamos compartir pues una foto del recuerdo, una foto, nos queremos tomar una foto contigo, Juanita, si estás de Ay, acuerdo. yo con ustedes. No, muchas gracias a ustedes. La verdad, siempre es un placer, como dije al principio, siempre es un placer estar en los espacios que coordinan. Me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, de ver muchos compañeros. Qué gusto vernos, aunque sea a la distancia, Y a de nosotros verdad, Rebe, Carlos, Artur, igual, muchísimo gusto también. Y a y nosotros también. Alma, Fátima, Y, todos, 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 qué gusto verlos. oye, y no puedo dejar de comentar, nos inspira mucho también este fondo que tienes tú, que no es un fondo virtual, es tu archivo de música, que además está, pues se ve que es Melómana. bastante amplio, no es de estos fondos virtuales como imágenes digitalizadas, sino que es realmente el espacio donde buena parte de tu tiempo pasas trabajando ahorita en el Sí, tiempo de confinamiento. Entonces, pues disfrutar también la música y pues gracias por compartirla con nosotros, al menos de manera visual, y en algún momento seguramente tendremos oportunidad de compartir también música en y vivo verán contigo. que sí, sí, soy Se ve melómana, y se soy nota. melómana, sí, 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 la música y se las recomiendo a todo el mundo y además yo creo que es algo que todo el mundo sabe, siempre es un buen refugio, siempre. Si Correcto, estás muchísimas triste, gracias. si estás solo, si te sientes, porque la soledad está aquí y aquí, no, pero sí, hay momentos, ¿no? Muy Sí, correcto, siempre, siempre Juanita. es un excelente lugar. Muchas gracias, gracias, gracias. Y yo, en lo que encienden todos quienes así lo deseen sus cámaras, yo quisiera aprovechar brevemente para hacerles algunas invitaciones para todas y todos de las próximas actividades y más conocimiento para compartir con todos. La siguiente, por favor. Bueno, cursos tenemos también en educación continua. Aquí están los datos para quienes estén interesados en un curso de verdad interesante, cálculo de la huella hídrica en los sectores público, urbano y agrícola, del 9 al 13 de agosto.
todos los interesados comunicarse al correo electrónico que tenemos en pantalla, o también a la página de educación continua del INTA. La inscripción está abierta, quedan pocos lugares, entonces es tiempo de aprovechar de verdad este curso de lo más recomendable. El cupo es limitado. Entonces, a todos los interesados, adelante por favor, o si alguien conocen con quien podemos compartir, pues por favor, muchísimas gracias por compartir la convocatoria. Está abierta la convocatoria también, ya queda poco tiempo para la segunda diáspora hídrica, un espacio que tendremos a principios de agosto con jóvenes investigadores de posgrado, maestría, doctorado, para compartir sus líneas de investigación, jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento del agua, tanto en instituciones de México como en cualquier parte del mundo. Invitadísimos jóvenes estudiantes para que se inscriban, armen su ponencia, unas presentaciones, es una especie de congreso, una especie de seminario, donde todos estos jóvenes estarán compartiendo sus líneas de investigación, sus avances de conocimiento y podremos dialogar con todos ellos. La convocatoria está abierta ya en la página de la Cátedra UNESCO IMTA y también todos los informes en el correo diaspora@tlaloc.imta.mx. Estamos todavía en tiempo de que puedan mandar también sus ponencias, sus artículos para que podamos programar ya sus presentaciones y nos encantaría saber qué estás haciendo en el avance del conocimiento en los posgrados del agua en cualquier parte del mundo. Diáspora Hídrica 2021. El acueducto está también en nuestra Gaceta Institucional del INTA, donde en este número de julio a septiembre muchos proyectos relacionados con hidrología, pero además con muchas actividades de todas las áreas sustantivas del instituto que compartimos con ustedes. También mucha más información y conocimiento para que podamos ir conectados en conocimiento del agua. La que sigue, por favor. Nuestro boletín también quincenal, cada 15 días sacamos un boletín como con noticias más frescas en lo que es el quehacer científico, tecnológico y de vinculación del Instituto Hidrófilos, porque del conocimiento nace el amor. Para apreciar algo, pues es importante conocerlo y entre mejor conozcamos el agua, mejor aprecio y mejores cuidados podremos tener con respecto a ella. Está disponible en redes sociales. También les invitamos muchísimo a suscribirse a este boletín Hidrófilos para todas y todos. La que sigue, por favor. Perspectivas, también los invitamos a que en nuestro sitio web acompañen y lean y comenten esta columna que tenemos de análisis de temas fundamentales también con respecto a la gestión del agua. Esta semana, urbanismo y agua, una reflexión en todo lo que tiene que ver con protegernos de emergencias, pero también de los servicios, como comentaba Juanita, esta relación entre esta creciente urbanización que tenemos en el mundo y el agua, una reflexión importante que les proponemos y que está disponible para todos y todos en la página del instituto y además pues todas las columnas que hemos publicado semana con semana para todos los temas que ustedes tengan en su interés, en su campo de interés. La que sigue, por favor. Y bueno, pues invitarles a que sigamos conectados en las redes sociales del instituto, las tenemos ahí a la vista y yo quiero aprovechar ahora que estemos quitando la presentación, invitarles a que sigamos conectados. El 23 de julio tendremos otra charla muy interesante sobre plantas invasoras en México con la doctora Marisela Martínez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un tema también muy importante. Y el 30 de julio con la maestra Lucía García tendremos la evaluación de un modelo participativo en conflictos de agua, temas que tienen que ver con gobernanza. Ella es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y estamos listos también para seguir compartiendo con ustedes, pues como ustedes lo pueden ver, una amplísima diversidad de temas, como diversos somos quienes estamos ahorita juntos reflexionando y analizando los temas del agua como en este espacio, y creo que es una de las formas en las que podemos contribuir de una manera efectiva, abrir estos espacios en los que vinculemos diferentes disciplinas, diferentes visiones, diferentes lugares donde nos encontramos para que juntos pensemos y podamos contribuir a transformar lo que necesitamos transformar. Si estamos listos entonces para nuestra fotografía, ya está lista Juanita Cortés, estamos listos todos los asistentes, y entonces les propongo que a la cuenta de 3 nos regalemos una sonrisa de viernes de que ya falta poco para el fin de semana, de que podamos recargar pila y de que tuvimos un magnífico espacio de conocimiento con la maestra Juanita Cortés. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, nos regalamos esta sonrisa y nos saludamos, y con el deseo de que nos veamos muy pronto y pedirles encarecidamente que nos sigamos cuidando. Importante, seguirnos cuidando y seguir conectados en esta comunidad de conocimiento. Hasta pronto. Muchas gracias, Juanita. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por su tiempo
su interés. Fue un placer. Siempre lo es contigo, Juanita. Muchas gracias.